Perdón. ¿Listo, hermana? Ya quedó. Ok, gracias. Eh, Padre José Carmen, muy bien. ¿Listo, padre coanfitrión? ¿Listo? Y hermana Sor Carmen Padilla es coanfitriona. Listo. Gracias a todos. Muy bien. Yo creo que ya somos todos. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, vamos. En un minuto iniciamos. Un minuto. Gracias a todos. Les pedimos que a medida que vayan ingresando, van apagando su micrófono, por favor, para iniciar este, esta animación de este día, donde estamos en la segunda charla de animación a esta misión del 2025 en torno al aniversario de la diócesis que se celebra el 24 de febrero, pero como hemos platicado en las asambleas diocesanas de pastoral, así también en el Consejo Diocesano de Apostolado Laical, torno a ese día, el domingo anterior o más cercano al 24, estamos llamados a hacer una manifestación de la acción misionera, de nuestra acción misionera en la diócesis. Que no, ciertamente las acciones misioneras no se reducen a un visiteo, pero sí, la manifestación que vamos a tener en concreto ese día 23 es un visiteo, que estamos llamados a hacerlo, pero también en la misión de este año queremos crecer, participar, ser partícipes a los hermanos del querigma que como aquel mensaje, decíamos la vez pasada, mejor dicho, aquel compartir el amor de Dios y el amor de Cristo a todos los hermanos. Estamos en este camino de preparación. Cada parroquia va a darle su tinte especial. Le enviaba a Padre José Carmen un archivo que nos enviaron del Perpetuo Socorro en Guaymas, Sonora. Excelente trabajo que están haciendo ahí, como en todos, yo creo. Pero ahí nos envió un archivo, excelente trabajo, insisto. Cada parroquia le va a dar su tinte a esta misión en torno al aniversario de la diócesis y el día de la iglesia de Sana. Hoy nos acompaña el padre José Carmen González para compartirnos propuestas de acciones querigmáticas. Pero antes, si gustan, iniciamos invocando la intercesión de María Santísima. ¿Por qué? El lema de nuestra diócesis es con Cristo y Santa María de Guadalupe, vamos juntos a la misión. Ese es el lema de la diócesis. Con Cristo y Santa María de Guadalupe, vamos juntos a la misión. Invoquemos al inicio de esta reunión la intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hermanos, hermanas, buenas noches. El padre José Carmen González tiene 20 años de ordenado presbítero, pertenece a la diócesis de Tlalnepantla, ha colaborado como promotor vocacional y vicario de pastoral en su diócesis, ha sido párroco en 5 comunidades parroquiales, pertenece a la Asociación de los Sacerdotes de la Espiritualidad del Prado, del padre Antonio Chevier, desde hace 20 años. Pero bueno, más allá de la presentación que podamos hacerle nosotros, lo tenemos aquí. Gracias, Padre, por atender este llamado y compartir en esta noche, ayudarnos a reflexionar en propuestas querigmáticas. Les comparto que el Padre, ojalá que nos invite, Padre, en eso. El Padre tiene un canal en YouTube muy, muy interesante. Pero bueno, cedo cámaras y micrófonos al Padre José Carmen. Padre José Carmen, lo dejo con el pueblo de Dios que camina en Diócesis de Obregón. Gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Ahí ya está el audio bien, me indican si se escucha bien. Muy bien, Padre, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, yo quisiera comenzar
fundamentalmente con felicitarlos a la diócesis por entrar en este proceso decididamente evangelizador y misionero, en el cual la iglesia está llamada a que entremos todos. El Papa Francisco en esta hermosísimo documento del Evangelii Gaudium nos invita a entrar en esta nueva etapa evangelizadora, y él dice caracterizada fundamentalmente por la alegría de haber encontrado a Jesucristo, el Señor, en la vida, de tener todo el deseo en el corazón de poderlo compartir. Entonces, agradecerles pues también la invitación, la confianza de parte del obispo que encabeza indudablemente la diócesis y que está acompañando este proceso, así como también al padre Aníbal agradecerle su invitación y la confianza también en este sentido por estar aquí presente el día de hoy. Y bueno, a quienes van a estar presentes tanto en esta llamada de Zoom, como los que después en Facebook podrán ver estas catequesis de animación. Quiero decirles de entrada que indudablemente comparto este momento desde el amor a Jesucristo, desde la pasión por Jesucristo y esta llamada evangelizadora que nos hace a cada uno cuando abrimos el corazón en nuestra vida y nos damos la posibilidad de decir, quiero responder a la llamada del Señor, esta llamada que hace a sus primeros discípulos y que a lo largo de estos 20 siglos ha seguido repitiendo en el corazón de muchos hombres y mujeres, de ser llamados para ser pescadores de hombres, para acompañar su misión y continuar la misión del Señor que el Padre le ha encomendado. Entonces, desde aquí es de donde quiero compartir el día de hoy y decirles desde el inicio, más que compartir una receta secreta de acciones a realizar, quisiera que pasáramos de las acciones concretas a la invitación de los procesos estables, de las actitudes misioneras que caracterizan a un evangelizador. Entonces, sin más, con este inicio quisiera hacer la introducción y yo no sé si ya pudiera yo ya compartir la presentación o la hermana me va a ayudar a compartirla, ya nada más que me indiquen. Si gusta, usted puede compartirla, padre. Perfecto. Entonces, a ver si ustedes me indican si la presentación ahí Sí, ya la sí, logran ver. sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues reitero el agradecimiento por esta invitación. Evangelizar es tarea de todos. Esto me parece que es algo fundamental que tenemos que recordar. Y cuando hablamos de todos, significa todos aquellos que han abierto el corazón al Señor y que este encuentro con Él los lleva a compartir desde su fe. Por eso me parece que si evangelizar es tarea de todos, esta megamisión que están organizando en este proceso del caminar como diócesis y del aniversario, del festejo, del cumplimiento de su diócesis, pues me parece que están en el camino que la iglesia hoy nos marca, que es la evangelización. Y bueno, vamos a ubicar en esta catequesis número 2 las propuestas de acción querigmática. Lo primero que quisiera decir, el contexto de la misión que realizamos es este. Estamos en un cambio de época. Es decir, el escenario en el que evangelizamos, la cultura, el tiempo, es un contexto que está dentro de una época de cambio. Mencionaré algunas características que se subrayan en torno a este cambio de época,
que nos pueden ayudar a iluminar hacia dónde compartimos la evangelización, en qué escenario, en qué cultura, en qué modos de vida. Porque en efecto, el modelo de cristiandad que teníamos ha terminado. La transmisión de la fe común de las familias de generación en generación ya tiene varias décadas que ha terminado. Inclusive hoy podríamos decir que uno de los grandes retos que tenemos es que las familias vuelvan a ser el lugar donde se transmite la fe. Esto ya no ocurre. Nuestro modelo de cristiandad ha cambiado y lo podemos notar hasta el nombre de las calles que antes teníamos. Es aquí común en la Ciudad de México. Estos nombres de las calles que teníamos, Belén, Sagrado Corazón, Hospital y demás, a calles que han cambiado sus nombres porque el contexto cultural, social, político, económico, que es todo el conjunto de la cultura, dejó de ser el modelo cristiano, dejó de estar el cristianismo presente en los ambientes y entonces se ha ido orillando. Esto ha ocurrido ya de manera mucho más drástica en estas últimas 4 décadas. Estamos pues en un cambio de época. No solamente estamos en un tiempo donde ocurren cambios, sino un cambio de época que antiguamente los cambios de época duraban hasta 1 o 2 siglos para decir cambiamos de una época y transitamos a la otra. Hoy, como lo veremos más adelante con el tema virtual, esto ha acelerado increíblemente el proceso de un cambio de época. Por eso, el contexto cultural que evangelizamos ha cambiado. Es otro. Los valores en su interpretación y en su modo de aplicación han cambiado. Y nosotros lo podemos ver a la hora que queremos transmitir el evangelio. Pareciéramos en algunos momentos que estamos completamente atrasados en la historia de lo que el contexto actual está viviendo. Y sobre todo las nuevas generaciones, eso lo claman a veces abiertamente y la mayoría de las veces en silencio. Porque si hay una generación que hoy nos falta en la iglesia, son los jóvenes. Y entonces ellos se encuentran en otro modo, en otra cultura, en otro modo de vivir y de interpretar los valores. Las redes de comunicación digital, las redes de comunicación virtual han transformado los ritmos de la vida de una manera acelerada. Por eso hay que tomar mucho en cuenta este contexto en el cual nosotros ahora estamos llamados a evangelizar. El evangelio, pues, a pesar de todo ello, tiene que ser presentado en el nuevo contexto en el que nos encontramos. No porque el contexto nos haya cambiado, no porque el escenario nos haya cambiado, significa que nosotros dejamos de transmitir el evangelio o tenemos que desvirtuar el evangelio, pero sí lo tenemos que encarnar, porque aquí está la clave fundamental. Si nosotros no somos capaces de ir en la línea de la encarnación de Jesucristo, que se coloca en medio de nosotros y lo acabamos de celebrar en este misterio de la Navidad, donde dice vino a los suyos. Pero cuando dice vino a los suyos, no es se impuso a los suyos, sino vino a los suyos como uno de tantos. Y entonces este es el camino, el de la encarnación, el que estamos llamados como iglesia a realizar con lo que nosotros utilizamos en la terminología, con la inculturación del evangelio, que al final de cuentas es la encarnación del evangelio en este nuevo contexto. En ese sentido, yo quiero recomendarles, y le he enviado al padre Aníbal, un video del profesor Rodrigo Guerra, donde habla mucho más puntualmente del cambio de época y de cómo la iglesia está llamada a que en este cambio de época seguir evangelizando, seguir colocando a Jesucristo como modelo de vida y sobre todo como el fundamento de todo ser humano que viene a este mundo. Ahí, en él, como dice la Gaudium et Spes, encontramos el sentido pleno de nuestra vida en Jesucristo el Señor. Una vez, pues, colocado este contexto en el cual estamos evangelizando, apelo a lo que el Papa Francisco escribe
él mismo en la Evangelii Gaudium. Y ahí, en la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de su sueño. En el número 27 dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Esta es la gran tarea que tenemos. Por ahí necesitamos comenzar, por una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y es que, en efecto, el Papa se da cuenta que el contexto cultural en el que estamos ha cambiado, que ya no podemos utilizar los mismos métodos, ni de la misma manera que antes lo realizábamos. Ya no podemos continuar en el camino en el que estábamos. Necesitamos transformarlo todo en este nuevo contexto para transmitir el Evangelio. Y ahí escribe en este número 27 puntos muy concretos: costumbres, estilos, horarios, lenguajes y estructuras. Todo eso necesitamos revisarlo, todo eso necesitamos mirarlo con detenimiento para no quedarnos con esta expresión que en la Evangelii Gaudium también está colocada, que dice, es que siempre se ha hecho así. Y ustedes no me dejarán mentir, si ocurre en sus parroquias, por lo menos en muchas de las parroquias del centro del país, que es donde me encuentro, aquí en Tlanepantla. Yo estoy a 20 minutitos de distancia de la Basílica de Guadalupe, que estoy al norte de la Ciudad de México, pero ya en el Estado de México, en los límites. Muchas parroquias tienen todavía este signo de es que aquí las cosas siempre se han hecho así. Y eso a veces es una defensa de autopreservación y de no ser capaces de cuestionar los modos como evangelizamos. ¿Hacia dónde tiene que ir el camino? Hacia convertir todas nuestras acciones en un cauce adecuado para la evangelización. Y aquí aparece un primer cuestionamiento. ¿Todo lo que hacemos en la parroquia huele a misión? ¿Las acciones que realizamos son misioneras? ¿Las actitudes que tenemos son misioneras? ¿Los servicios que ofrecemos son misioneros? ¿Las estructuras que tiene nuestra parroquia tienen este olor de misión? Si no es así, entonces estamos llamados a ir más adelante. Por eso, la llamada el sueño del Papa es un sueño para toda la iglesia. Es esto que ha dicho Jesucristo al final del Evangelio: vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he enseñado, lo que les he dicho, para que ellos se bauticen, es decir, se sumerjan en el misterio de Dios. Así pues, ahí seguimos en línea, sí, ¿verdad? Sí. Nada más que ya no me dejó cambiar a mí la siguiente diapositiva. A ver, denme un segundito. Ahí está. Por eso necesitamos nuestros métodos de evangelización, necesitamos iluminarlos, lo que significa que esta luz con la cual iluminamos nuestros métodos de evangelización sea precisamente no las estructuras que ya son caducas, que nos llevan a la autopreservación, sino aquellas que nos llevan a revisar nuestros métodos, como dirá el Papa, sin miedo, sin prohibiciones, siendo creativos y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos revisar lo que hacemos, el modo como lo realizamos, y necesitamos, en el dado caso que se necesite, cuestionar nuestros modos de evangelizar. Por eso, cuando evangelizamos, tenemos que saber
si en este contexto en el que estamos utilizando la metodología adecuada. Y hablando de métodos, yo quisiera traer a colación, es que yo también ya no tuve acceso a movimiento en la página. Voy a volver a hacer la presentación para ver si me da oportunidad, a ver si ustedes me indican, Apaga si todas las luces, hijo, y cierra la puerta. ustedes me indican Ya. si ¿Listo, padre? ¿Puede seguir hablando? No. a ver, ustedes me indican si ahí ya. Ya se ve. Perfecto. Ahí está la de pantalla. Sí, padre. Perfecto. Muy bien. Hablaba del método samaritano. Todos nosotros conocemos esta parábola del buen samaritano. Y esta parábola nos enseña de manera muy, muy, ¿qué les diría yo? Pedagógica, cómo no podemos nosotros mantenernos en una autorreferencialidad. Dejé de ver la pantalla. ¿Ustedes también? Sí se dejó de ver. Padre, pues continúe, Padre. Esto sabemos que es obra de Satanás, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protege. Usted continúe, no le hace que no se vea la pantalla, Padre. Perfecto, yo continúo aquí desde la presentación que tengo. Bueno, la autorreferencialidad es precisamente mirarnos a nosotros mismos. Ustedes imagínense si el buen samaritano se acerca a aquel hombre que ha sido eh, herido en el camino de la vida, se acerca pensando que él tiene el remedio de alguien que no necesita un remedio, sino emergentemente ante la urgencia hay una necesidad ante la que hay que responder. El método samaritano nos lleva a mirar la necesidad del otro, a ubicar qué es lo que el otro necesita como medicina en el momento de la emergencia. El Papa mismo ha dicho que la iglesia se encuentra ahora en un hospital de campaña, es decir, atendiendo las emergencias de dolor que el ser humano de hoy tiene. Y estas emergencias son mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha pérdida del sentido de la vida. Y ahí me parece que hay una puerta abierta muy, muy grande en torno a lo que la iglesia puede hacer. La necesidad de los seres humanos, la necesidad de lo que están viviendo, es para nosotros una puerta abierta para la evangelización. Si nosotros miramos con atención el ejemplo del buen samaritano, la iglesia está llamada a vivir como el buen samaritano. ¿Cómo? Atendiendo la situación de dolor y de sufrimiento de los hombres y mujeres de este mundo que están caídos en el camino de la vida, sufriendo el dolor, sufriendo el sinsentido de su vida. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta que estamos llamados a evangelizar tocando la realidad y mirando la necesidad de las personas. Ahí ya estamos. Dejé de compartir la pantalla porque la tenía ahí en blanco. Se sigue escuchando bien, ¿verdad? Quiero compartirles un texto. Sé que algunos pueden tener su Biblia ahí cerca, pero quiero compartirles el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 26. Hechos de los Apóstoles 8:26. Este es un texto que parecería por ahí anecdótico, que pareciera que nos cuenta una anécdota de las comunidades cristianas, de las primeras comunidades, pero ahí podemos encontrar nosotros características del misionero evangelizador, características de la misión de hoy. Y estas características
aparecen en esta narración. Lo leo tal como está para poder tener el contexto de la lectura. El ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Felipe se puso en camino. Al mismo tiempo, un etíope, hombre de confianza y ministro de Candace, reina de los etíopes y encargado de todos sus tesoros, que había ido a Jerusalén en peregrinación, regresaba sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y ponte junto a esa carroza. Felipe fue corriendo y al oír que leía al profeta Isaías le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el esquilador. Tampoco él abrió su boca. Por ser humilde no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia porque ha sido arrancado de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: te ruego que me digas a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro. Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que me bautices? Entonces el etíope mandó detener la carroza. Ambos se acercaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo volvió a ver, pero continuó alegre su camino. Por su parte, Felipe fue a parar a Asdod y desde ahí fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades por las que iba pasando hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Es la parte final del Evangelio, de este capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Y esto que parecería una narración simplemente de un acontecimiento de Felipe mostrando al etíope a Jesucristo, aparecen ahí una serie de características del evangelizador que me gustaría compartir con ustedes. Porque miren, lo primero que ocurre es lo siguiente. Para ser evangelizador necesitamos ser enviados. Y el texto comienza, el que hemos leído, en el versículo 26 dice: el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino. No es Felipe el que toma la iniciativa para ir a la misión. Es el Espíritu del Señor el que mueve a Felipe y lo llama para ponerse en misión. Por lo tanto, la misión no arranca de nosotros. La misión es un movimiento del Espíritu en nosotros, en la iglesia. La primera característica de un misionero evangelizador es saber que no es suya la misión, que la misión es la del Señor y es el Espíritu el que nos envía. Nosotros no hacemos esto por tener buena voluntad o por ser muy buenos o por tener mucha alegría simplemente en el corazón. Lo hacemos movidos y obedientes al Espíritu. Segunda característica del misionero evangelizador: ponerse en camino. Claro, Felipe se tiene que poner en camino. Y este camino no es un camino sencillo. La hora en que Felipe se pone en el camino es la hora del calor, es la hora difícil, es un camino poco transitado. La hora en que se indica es el momento de Dios, es el tiempo de Dios. Ponerse en camino es obedecer la voluntad de Dios. En ocasiones el Señor nos llama para hacerlo presente en los momentos más difíciles de la vida de los otros, inclusive a veces en los momentos más difíciles de nuestra propia vida. El camino del desierto, pues, evoca a la acción de Dios que camina con su pueblo, porque Dios nunca
abandona a su pueblo. Y si Dios no abandona a su pueblo, entonces aquí está muy claro el asunto. Ponerse en camino es ponerse en misión. Es ponerse en misión. Tercera característica del misionero evangelizador. El misionero evangelizador, y esta es una llamada para todos, tiene que ser capaz de dialogar. Dice el texto que Felipe se puso en camino y comenzó a caminar junto a la carroza de este hombre. Y al momento de caminar junto a la carroza, es el signo del misionero que camina junto con los hermanos que van en el camino de la vida. El misionero evangelizador tiene que acercarse a donde está el hermano, a donde va caminando el hermano. Nosotros no podemos salir del camino ni abandonar a los que van en el camino de la vida. Y dialogar, Felipe tiene esta delicada acción de empezar el diálogo no imponiendo una enseñanza, sino respetando la sensibilidad espiritual del funcionario que va leyendo el texto que ni siquiera entiende. Felipe no juzga al que lee la escritura sin entender. Felipe no ejerce la función de un maestro, sino de un acompañante. No se puede evangelizar sin el diálogo. Hay que empezar la evangelización desde donde se encuentra la persona que hay que evangelizar. Del diálogo siempre nos viene un fruto. El Papa Francisco lo dirá así en el número 238 del Evangelii Gaudium. Dialogar no es un tiempo perdido, sino es una acción evangelizadora. Cuarta característica del misionero evangelizador. Felipe nos muestra que esta característica es sentarse para anunciar a Jesucristo. La narración dice que una vez que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él dice, no hay quien me lo explique. Y entonces invita a Felipe a subir a la carroza con él. Y ahí dice que le rogó a Felipe que se sentara con él y leyendo este pasaje de Isaías, dice que tomó la palabra y partiendo de este pasaje que tenía en sus manos, le anunció la buena noticia de Jesús. No podemos nosotros evangelizar llegando a imponer doctrinas, ni enseñanzas, ni nuestras verdades. Necesitamos anunciar a Jesucristo sentándonos junto a los hermanos que están en el camino de la vida. El funcionario experimenta en su búsqueda de entender el texto la necesidad de ser acompañado, orientado para poder descubrir en la palabra de Dios el misterio de Jesucristo. La tarea del misionero evangelizador es ayudar a que el hermano aprenda a saborear el hermoso regalo que Dios le hace, el regalo de conocer a su Hijo Jesucristo. Hay que acompañar a los hermanos en este camino, sentarse con ellos para anunciarles a Jesucristo. Quinta característica del misionero evangelizador. El misionero evangelizador tiene que estar dispuesto al discernimiento. ¿Qué ocurre? El funcionario, una vez que le es anunciado a Jesucristo, entonces plantea lo siguiente: ¿hay algún impedimento para que me bautices? Aquí adelante hay agua. Y entonces esa agua que está ahí es la posibilidad de que él entre al misterio de Dios. Y cuando se entra al misterio de Dios, porque ha recibido a Jesucristo en el corazón, le pregunta a Felipe, ¿hay algún impedimento?
El misionero evangelizador siempre tiene que estar dispuesto al discernimiento. Es Dios quien suscita la evangelización y la lleva a su término. Así, por este sacramento, Felipe pone a este hombre en las manos de Dios y de su gracia, y este hombre ahora será capaz de comunicar su fe. Así se realiza lo que el Señor pedía a sus discípulos: ir a los confines de la tierra a anunciar la buena nueva de la llegada del reino. Nosotros estamos llamados a sentarnos con los hermanos para anunciarles a Jesucristo y a discernir donde haya impedimentos para que las personas se acerquen y ayudarles a bautizarse, es decir, a sumergirse en el misterio de Dios. Sexta característica del discípulo misionero evangelizador: llamados a no apropiarse. El texto es toda una catequesis, porque cuando este hombre es bautizado, después de salir del agua, dice que Felipe lo bautizó y desapareció, porque fue arrebatado por el Espíritu del Señor. A veces nosotros hemos caído en la tentación de aquellos a los que tenemos la bendición de evangelizar o de anunciarles a Jesucristo, de apropiárnoslos, de no soltarlos, de decir estos son míos. Esto ocurre mucho a veces en los procesos largos de evangelización, donde a veces caemos en la tentación de decir: yo evangelicé a todos estos, yo invité a todos estos, yo traje a todos estos, como si todos estos tuvieran una deuda conmigo. Felipe cumple su misión y es liberado de esa tarea para colocarse en otro lugar. Felipe no se apropia del etíope. Felipe no dice: este lo bauticé yo, este lo evangelicé yo, porque el etíope no le pertenece a Felipe, le pertenece al Señor, le pertenece al Señor. Séptima y última característica del misionero evangelizador: siempre volver a tomar el camino, es decir, volver a iniciar el proceso de la evangelización. El texto termina así: Felipe aparece en Asdod, donde vuelve a comenzar el anuncio de Jesucristo. Por lo tanto, el que evangeliza una vez tiene que hacerlo 2 veces, y después de la segunda tiene que hacerlo una tercera vez, y después una cuarta vez. La tarea de la evangelización no termina. Hay que saber volver al camino una y otra vez, una y otra vez. 7 características, pues, que aparecen del misionero evangelizador en este texto de los Hechos de los Apóstoles. El padre Aníbal me hará a favor, una vez terminada la charla, de poderles compartir esta presentación, que también es una pequeña catequesis de las características del evangelizador. Ya le pediré a él que se los pueda compartir. Asimismo, en esta misma línea, el Papa Francisco nos habla de 5 puntos, que menciona el Evangelii Gaudium como un modo de salir a la misión. Y dice Padre, que la iglesia en salida, hermana, ¿le escucho? sí, ¿me puede decir en qué diapositiva va para ver si podemos presentarla nuevamente? A ver, a ver si me da oportunidad. Voy en la 7. A ver si usted me dice Ok. Mm, si se ve. Me parece que solo puedo compartir yo, entonces Ah, voy a ok. intentar a ver si me da y me La dice usted 7. si es. La 7, hermana. No, una atrás. En esa. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran,
acompañan, fructifican, y me falta una característica, si le puede dar un enter más, y que dice la siguiente: festejan. Si ustedes hacen el ejercicio con su mano y toman sus 5 dedos de su mano, ahí aprenderán que lo primero es primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Este proceso son los pasos que el Papa Francisco invita a que demos en todas nuestras acciones evangelizadoras. Primerear, como ya lo ha explicado él, es tomar iniciativa. El evangelizador siempre es el que toma iniciativa y el que va a buscar y el que creativamente se acerca, tal como lo hemos visto en el texto con Felipe. Felipe es llevado por el Espíritu porque este primerear es el movimiento del Espíritu en nuestro interior que nos lleva a anunciar a Jesucristo. Segundo, se involucra en la vida, en el camino, en la lectura de este hombre que va en la carroza. Lo acompaña en el camino del conocimiento a Jesucristo porque le anuncia a Jesucristo. Y el fruto que nosotros podemos ver es la decisión de este hombre que toma de ser bautizado. Y claro, el festejo es la alegría de que alguien más ha encontrado al Señor en su vida y lo ha hecho así, Señor de su vida. Este proceso es el que nunca hay que perder de vista. Para evangelizar hay que primerear, hay que involucrarnos en la vida de las personas, hay que saber acompañarlos con paciencia y llegado el momento hay que fructificar y festejar finalmente. Ahí aparece una imagen, una fotografía en la presentación. Él es don Carlos Aguiar Retes, el cardenal ahora de la Ciudad de México, y con él yo tuve la bendición y la fortuna de vivir con él 6 años en la Catedral de Tlalnepantla, porque estuve ahí de servicio como rector de la catedral, y al mismo tiempo fue cuando me pidió ser vicario de pastoral. Y trabajé junto con él. Esa fotografía es una misión que realizamos en el 2015, 2016, 2017, donde él también nos acompañaba a tocar puertas como lo hacen ustedes, como lo van a hacer ustedes ahora a finales de este próximo mes de febrero. Y aprendí mucho de ese hombre, de don Carlos. Y yo quiero decirles que él nos decía algo que quiero referirlo a estos 5 puntos que acabo de mencionar. Nos decía, a veces en la iglesia nos hemos equivocado mucho en los modos de cómo empezamos a acercarnos a las personas. Y decía él, porque ordinariamente primero les pedimos y les exigimos todo lo que tienen que cumplir. Y lo primero que tenemos que hacer es mostrarles el inmenso amor que Dios tiene de ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente llegan personas a nuestros grupos, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, y la primera catequesis que reciben son todos los requisitos de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que cumplir y de lo que no tienen que hacer. Y eso a muchísima gente las ha corrido de la iglesia. Pero cuando les mostramos el amor misericordioso de Dios y la persona de Jesucristo, el Señor, este primer encuentro, este querigma del que se hablaba la semana pasada en la catequesis, cuando se les anuncia a Jesucristo el Señor, entonces ellos son capaces de darse cuenta que vale la pena seguir a Cristo, que vale toda la vida seguir a Cristo, a pesar de las dificultades. Leyendo por allá un librito del padre Benjamín Bravo, un pastoralista que en paz descanse de aquí de la Ciudad de México, él también decía eso, refiriéndose al Evangelio de Marcos, que la metodología que Jesús utilizó para llamar a sus apóstoles la encontraba en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos y decía, lo primero que Jesús hizo fue seducir a los apóstoles, es decir, los textos del Evangelio de Marcos que hemos estado leyendo estas semanas del tiempo ordinario, todos dicen, ¿quién es este que habla con autoridad, que expulsa a los demonios, que les obedece el mar, los vientos? ¿Quién es este? Lo primero que Jesús causa es admiración. Y después de que tú admiras a alguien, si ese alguien a ti te dice, ven y sígueme, pero estás seducido por él, enamorado por él, tú simplemente respondes sí, tal como los discípulos lo hicieron. Y después de seducir y de llamar, el Señor los fue formando, los fue acompañando. Y una vez que los formó y los acompañó, entonces sí,
a mitad del capítulo, a mitad del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, Jesús les dice, ahora sí, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Este proceso, a veces nosotros en la iglesia lo hemos hecho al revés. Primero les hablamos de las renuncias, primero les hablamos de todo lo que tienen que dejar, antes de seducirlos, de llamarlos, de acompañarlos y después de mostrarles las exigencias. Estos son caminos de evangelización, estos son métodos de evangelización que nos van a ayudar a llevar la evangelización de una manera muy distinta. Bien, voy a la parte final y espero ya no tardarme porque creo que los minutos corren y muy rápido. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está Jesús tocando puertas. Y de esto quisiera compartirles. Y bueno, miren, ustedes me invitaron precisamente para colocar estas acciones evangelizadoras. Y yo lo que quisiera referir ante ello es, si podremos regresar a la anterior hermana, bueno, al número 4, ahí podemos poner un enter. Miren, ahí lo dejamos. Ustedes tal vez ahorita la pregunta es, bueno, padre, díganos cómo. La tentación es dar una receta mágica de acciones. La tentación es creer que la evangelización es instantánea. Y más en esta cultura en la que estamos, de lo digital, donde todo pasa con el movimiento de un dedo, quisiéramos a veces que la evangelización fuera así, pero no. No hay recetas mágicas en la evangelización. La evangelización mágica e instantánea no existe. El Papa por eso invitó en la Evangelii Gaudium a que cada comunidad buscara los caminos de evangelización según los contextos en los que se encuentra. Por eso hay que aplaudir toda iniciativa, pero no olvidar que, claro, hay acciones muy puntuales que podemos realizar. Van a colocar algunas en pantalla y otras que yo voy a leer, que pueden ayudar a dar pistas y luces de algo que yo he podido hacer en estos 20 años de presbítero, que he visto que funciona y que he visto en otros hermanos sacerdotes, porque también he aprendido mucho de ellos, tanto de sacerdotes mayores, sacerdotes jóvenes, como lo he visto en muchos otros lugares. Vamos a algunas de esas, hermana, ahora sí podemos colocar. La primera, miren, yo creo que esto es fundamental. La primera acción evangelizadora que hay que realizar y es verdaderamente ir a tocar puertas, hacer un visiteo en los hogares. Yo llegué a esta comunidad parroquial hace 15 meses y hablando con un sacerdote amigo me decía que él ya había organizado para ir visitando casa por casa, designaba un día de la semana para ir visitando casa por casa y abrir la puerta donde todavía no se abren las puertas con la bendición de la familia, la bendición de su casa, llegar a estos alejados e irla haciéndolo en orden, esta calle, este edificio, esta manzana, este barrio, este lugar. Eso es fundamental y eso creo que es una acción evangelizadora, porque no lo podemos realizar solo una vez. Esta acción tiene que ser una acción constante. Otra que yo invito a los sacerdotes y a los presbíteros que estén aquí presentes, con todo el amor a mis hermanos, les digo, la siguiente que aparece por ahí, unas homilías que toquen la vida de las personas y que iluminen las realidades que viven. Mucha de nuestra gente está cansada de doctrinas y a veces de la teología que si se nos dificulta y a veces atraganta a nosotros, a veces a la hora de compartirlo con los hermanos, pues dicen la misa estuvo muy bonita, la homilía muy bonita, pero la verdad es que yo ahorita no recuerdo ni de qué hablamos hace 3 minutos que acabamos de rezar el credo. Pero cuando una homilía toca la vida de las personas, ilumina su realidad,
ilumina su realidad. Y para eso los presbíteros necesitamos estar con las manos y el corazón metido en nuestra comunidad, con nuestra gente, con sus realidades, con las realidades de dolor que viven. Adelante con la siguiente. Retiros de evangelización, y lo hablo en el sentido muy amplio, pero que toquen a todos los sectores de la vida de las personas, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, que en la iglesia haya lugar para todos y que todos puedan sentir un espacio y un lugar donde puedan decir, la iglesia es mi casa, la iglesia es mi casa, mi comunidad. Hay que crear este sentido de identidad. Y por eso, no solo ofrecer estos primeros retiros, encuentros, experiencias de evangelización querigmática, sino también lo siguiente que aparece ahí, que son, el cuarto que aparece, que son los espacios de acompañamiento, los procesos para los distintos sectores de la feligresía. Ya no podemos hacer solo acciones aisladas, sino tienen que ser acciones que estén dentro de la lógica de procesos, de continuidad y de permanencia. El secreto no está en lo maravilloso de la acción, sino en la constancia del proceso. Ustedes imagínense, Jesús llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a su hermano Andrés, y ese podemos decir que fue su querigma, su primer encuentro, pero no quedó ahí su experiencia. Su experiencia tuvo que ser un proceso largo de formación, donde muchas veces vemos las respuestas erráticas y difíciles de los discípulos. Y Jesús tuvo que tener paciencia una y otra vez, acompañando a sus discípulos. Recuerden aquellos textos cuando Jesús les decía ahí en el Evangelio de Marcos, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Y en el camino de regreso, los discípulos van discutiendo quién es el mayor de ellos, quién es el más importante, quién es el consentido de Jesús. Y Jesús, cuando llega a casa, les pregunta de qué vienen discutiendo por el camino. Y claro que todavía no entienden ellos. El proceso de la evangelización tiene un inicio, pero necesita un acompañamiento constante. Algunas otras cosas que yo puedo compartirles: hay que hacer estos equipos de servicio, de oración, de acompañamiento a los hermanos en las circunstancias difíciles de la vida. Yo he sabido de parroquias que tienen equipos de evangelizadores en las funerarias, en las capillas funerarias, en los velatorios donde las familias van a velar a sus fieles difuntos y los acompañan en ese momento, les ayudan a rezar el rosario, les ayudan a hacer el novenario, y es el tiempo idóneo para la evangelización, para mostrarles la presencia de Dios. Hay que ofrecer servicios tanatológicos como medio de evangelización, donde las familias puedan encontrar un brazo y una ayuda en el momento difícil de la pérdida del ser querido. Muchos de nosotros lo comprobamos ahora en años pasados en la pandemia. Lo que necesitábamos no era una clase de catecismo, necesitábamos a alguien que orara y llorara junto con nosotros la pérdida de nuestros seres queridos. Y esos eran signos de evangelización y de ayuda. Yo he tenido la experiencia desde hace unos 15 años de ofrecer talleres con temas psicológicos, de heridas. Esta semana pasada aquí en la parroquia tuvimos, por un proceso de un equipo de psicólogos que tenemos en la parroquia, dimos un taller sobre las heridas de la infancia. Y de verdad que fue extraordinaria la forma como muchas personas tocaron estas heridas de la infancia y se dieron cuenta cuánto dolor hay guardado en su corazón. Asistieron aproximadamente 240 personas al templo parroquial durante los 5 días, por la tarde-noche, y se abrieron esta posibilidad de tocar sus heridas. Hemos tenido temas de autoestima, de pérdida, lo que es el tema del duelo. Hemos manejado el tema de las familias, la comunicación de las familias, la relación de las parejas. Mucha gente que no viene a la iglesia, esos talleres les llama mucho la atención. Y cuando la iglesia los ofrece como un servicio, es una puerta de evangelización.
Claro que hay que realizar celebraciones en medio de las casas, de los fraccionamientos, de los sectores, la cercanía con las familias caídas en desgracia de cualquier tipo, jóvenes que se suicidan, que están enfermos, cáncer a edad temprana de familiares, de niños. Cuando uno tiene estas antenas del corazón abiertas, ahí se inician procesos verdaderamente de evangelización. Bien, como estas podrá haber indudablemente muchas más. El padre Aníbal les decía al inicio, la parroquia del Perpetuo Socorro envió una presentación de estas acciones de llevar al Santísimo, de orar, de ir a tocar las puertas, de que otros hermanos hacen oración en medio de las calles de sus comunidades. Verdaderamente que es fundamental la cercanía. Si quiere, hermana, las últimas diapositivas ya las podría solo compartir en el diálogo, a ver si me es posible por ahí que me dé oportunidad de la pantalla para las preguntas, porque quisiera ya compartir lo último así nada más de pasadita, porque son 2 minutitos antes de las 10. Y yo quisiera simplemente decirles, este proceso que ustedes están viviendo en su diócesis, hace 10 años en Tlanepantla lo estábamos viviendo también. En, en el domingo de la Ascensión del 2015, en la diócesis de Tlanepantla, logramos salir cerca de 36, 37 mil misioneros de las 200 parroquias. Fue un trabajo de mucha motivación y de mucha constancia de un par de años atrás para preparar este día de la misión, y a partir de ahí, año con año, hasta la pandemia, estuvimos saliendo el domingo de la Ascensión a tocar puertas, pero lo hacíamos como un signo de comunión, toda la diócesis de comunión. Y ahí arrancamos nosotros un proceso que le llamamos el proceso misionero. Invitábamos a las personas, jóvenes, adultos mayores, a retiros de evangelización en las parroquias. Inclusive formamos nuestros propios materiales para este retiro. Hicimos un retiro propiamente de evangelización de la diócesis de Tlanepantla, que el retiro se llama Del agua al espíritu, y después formulamos ficheros que nos dieron la posibilidad de formar pequeñas comunidades. Yo no sé si pudiera aparecer por ahí en pantalla, hermana, ahí para poderles mostrar a los hermanos, si fuera posible, aparece una diapositiva al final, la penúltima, el siguiente. Ahí están, miren, nosotros hicimos los ficheros que están en la parte de abajo, estos que se ven en color naranja, mostaza, azul, verde y rosa, son ficheros que contienen 45 fichas de Lección Divina, y son por evangelio. El primero es el evangelio de Marcos, después es el de Lucas, el de Mateo, el de Juan y el de las cartas paulinas, el morado. Y yo he dado a la tarea de que después de estos, ya por parte del canal que les hablaré ahorita finalmente, he elaborado ficheros, pero de los textos del Antiguo Testamento. Ya tenemos un fichero que es del Pentateuco, textos del Pentateuco, otro fichero que es de los libros históricos, y ahorita estamos elaborando el tercero, que es sobre textos de los profetas mayores. Todos tienen la metodología de la Lección Divina, y cuando hablo de ficheros, me refiero a que en el interior de cada uno de esos paquetitos hay 46 fichas de una sola hojita doblada por mitad, una hoja carta doblada por mitad, donde aparece el texto para la Lección Divina y preguntas, la oración al Espíritu Santo, y las pequeñas comunidades van llevando estos ficheros como parte de su proceso de formación con el método de la Lección Divina. Lo que aparece arriba son los retiros que al finalizar cada fichero vamos ofreciendo. El primero es el retiro del agua al Espíritu, luego es el de Galilea al encuentro del resucitado, cuando se termina el de Marcos, luego es el retiro de discípulos de la misericordia, el retiro del nuevo pueblo de Dios, y el último es el de Juan, como el Padre me envió, así los envío. Son retiros que las comunidades van viviendo al final de cada año que van terminando su fichero. Tenemos en la diócesis este proceso de 5 años
de formación para las pequeñas comunidades. La última fotografía que aparece ahí es la de un manual para la formación de los animadores. Terminaría yo casi casi diciéndoles con esto que vale la pena un proceso misionero. No solo acciones misioneras, sino procesos misioneros que nos lleven a desencadenar esta experiencia en medio de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades y familias. La última diapositiva, hermana, y yo con eso terminaría para abrir las preguntas. En plena pandemia, cuando nos encontrábamos todos encerrados, en ese momento todavía yo era vicario de pastoral y surgió entre un grupo de laicos de la parroquia donde me encontraba, pues el impulso del Espíritu y abrimos un canal de YouTube. Este canal de YouTube se llama Yo Soy Dracma, tal como aparece en la imagen. Inclusive ese código QR, los que lo escaneen con su celular, los manda directamente a este banner para suscribirse al canal en YouTube y al Facebook que tenemos de Yo Soy Dracma. Y desde hace 4 años y medio que comenzó este canal, hemos estado ofreciendo material de formación humana, espiritual y pastoral. Llevamos 4 años y medio, somos un equipo aproximadamente de 12 personas los que colaboramos, en su mayoría jóvenes, jóvenes adultos, entre 30, 40, 20 años, ahí andan el equipo. Y ahí nos hemos dado la tarea de ofrecer lo que más podemos para bien pues de los hermanos de la iglesia. El canal se llama Yo Soy Dracma porque está iluminado por aquella parábola, que es una parábola gemela de la oveja perdida. Hay una dracma perdida, que una mujer perdió una dracma, dice el Evangelio, y que esa dracma que se perdió, la mujer enciende una lámpara para buscar la dracma perdida. Por eso el logotipo de Yo Soy Dracma es una lámpara encendida y la puerta que se ve ahí al fondo de la mujer que va entrando. La mujer representa a Dios que busca la dracma perdida. Y la dracma perdida somos cada uno de nosotros a los cuales Dios nos está buscando. Por eso el canal se llama Yo Soy Dracma. O sea, como si fuera yo soy esa oveja perdida que el Señor busca. Esto lo pueden encontrar en YouTube. Ahí hay mucho material que ya hemos subido a lo largo de estos 4 años, que ha sido también para nosotros y para mí de manera personal un camino de evangelización para poder llegar a otros hermanos. Hemos hecho talleres, se han compuesto canciones, damos catequesis, se tienen videos con distintos temas, se comparte la homilía de los domingos, varias cosas ahí. Muy bien, yo con esta parte termino y me abro ahora a las preguntas que puedan venir. Si es que todavía hay tiempo. Buenas noches. Tenemos un breve tiempo porque el padre también tiene sus otros compromisos, pero si alguien tiene alguna pregunta de manera concreta hacia el padre o para el padre, pueden levantar la mano para poder abrir los micrófonos, para darles el acceso a los micrófonos. Mientras hablen, aprovechen, Padre, agradecerle. Es muy importante lo que decía, subrayar lo que decía sobre los procesos evangelizadores. No solamente acciones evangelizadoras, sino procesos evangelizadores. Eh, es una provocación, la megamisión la hemos tomado aquí en la diócesis como una provocación hacia las parroquias para que precisamente continúen o inicien esos procesos evangelizadores. Gracias, Padre. Me encantó la presentación, se lo comparto. Muchísimas gracias. Lo digo como hermano sacerdote, también como vicario pastoral, y subrayo ese punto. Ahora sí, si alguien quiere preguntar algo, con toda confianza. Ahí está José Enrique que quiere hacer una pregunta. José Enrique, si quieres activar tu micrófono. ¿Tienes apagado tu micrófono, José Enrique? Ahorita le damos el acceso, Sor Andrea. Sí, por mientras se conecta Enrique o le dan el acceso a Enrique, disculpen
las situaciones que se presentaron, vamos a tratar de prevenirlas para la próxima semana. Incluso vamos a cambiar algunas claves con el favor de Dios. Vamos a tomar previsiones. No sé si le puedan dar el acceso a Enrique para que pueda abrir su micrófono. Estoy en eso, solo que no lo encuentro. Sí, es que la verdad, muchachos, pues ya ven, el demonio no duerme, No anda veo como la león mano rugiente, levantada. como león rugiente buscando a quien devorar. Mi computadora fallando, el muchacho está entrando y ahí, José Enrique Rodríguez, discúlpame, yo no te puedo, a ver, eh, destacar, se le esperan, es que ahí está, ¿no lo encuentran, Listo, hermano? listo ya. Ya está, Enrique. Sí, Ok, listo, ya el quedó. perpetuo socorro, Sí, el primero perpetuo Enrique. socorro, que sí, ¿dónde podemos conseguir las fichas que mencionó, padre? Eh, las tenemos en la diócesis de Tlanepantla. Son estos ficheros que hemos elaborado. La verdad es que sí es un material propio de la diócesis. Me encantaría poder enviarle al padre Aníbal por lo menos un juego completo de este material que se presenta para que él lo pueda conocer y si en algún momento dado toman alguna decisión para decir, elaboramos un material como este, se habla con el obispo, entre los obispos, para este tipo de material. Yo lo he enviado a varios lugares, dos, tres parroquias en Monterrey de padres que llegué a conocer y les presentaba el material. Les ayudaba mucho porque a veces los padres, y esto lo sabemos, y a veces en los procesos decimos, bueno, sí, empiezo con un retiro, pero luego, ¿qué sigue? O sea, ¿por dónde? Este es un camino ya elaborado, caminado, y bueno, pues como yo siempre he dicho, ¿no? El evangelio no tiene copyright. Gracias, padre. Esperamos con mucho gusto su parte, este envío. Nos ponemos de acuerdo también con el número de contacto y vemos cómo le hacemos. Perpetuo Socorro, Guaymas es precisamente el equipo que mandó el material que le decía. Enrique, por favor. Hermana Carmen, se me va a apagar ahí se encarga, por favor. Sí, adelante, señor Enrique. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches. Una excelente presentación, de verdad, felicidades. Fue una exposición muy iluminadora para los que pues trabajamos en este ambiente de la evangelización. Y yo haría la siguiente pregunta. Usted empieza hablando acerca del contexto en el que estamos ahorita trabajando, ¿no? Y marca un punto ahí sobre el modelo de cristianidad en el que ya terminamos, ¿no? Y obviamente aquí también tenemos el detalle de las generaciones o las cuestiones generacionales, ¿no? En donde cada generación ha sido evangelizada de cierta manera, en un sentido particular, y pues obviamente al haber sido evangelizada o al haber recibido el evangelio de alguna manera, pues es como lo estaría transmitiendo. Entonces, aquí al momento de salir, pues obviamente sale pues un adulto joven y los jóvenes, ¿no? Y cada uno sale con su modo de entender el evangelio, con su modo de darlo y replicando cómo lo recibieron. Y entonces la pregunta iría, ¿cómo se resolvió ese detalle en este caminar que ustedes han tenido en la cuestión de la brecha generacional, en los contextos en el que cada uno estuvo aprendiendo? Muchas gracias por la pregunta. Sí, esta brecha no la hemos cerrado, esta brecha tenemos que caminar para cerrarla. El gran reto que tenemos como iglesia, Tlalnepantla, Ciudad Obregón y las diócesis en el mundo, el gran reto que tenemos es reevangelizar. Y a las generaciones, a los adultos, a los adolescentes, a los jóvenes, pero necesitamos mucha cercanía, necesitamos mucha empatía, necesitamos mucha amabilidad. La iglesia ya no puede llegar con la actitud de poseer la verdad cuando hay un mundo que solo tiene verdad. Entonces, me parece que nuestras actitudes tienen que ser muy diferentes a la hora de evangelizar. Por eso yo enfocaba más la charla sobre
el tema de las actitudes. Nadie quiere llegar a comunidades parroquiales donde la gente se pelea por puestos, donde la gente no quiere soltar los puestos o los cargos que tiene. Nadie quiere llegar a una familia conflictiva, una familia en la fe conflictiva. Creo que nuestra reevangelización es el cambio de modelo del modo de ser iglesia. Ahí hay mucho que hacer. Y nosotros nos damos cuenta, ahora tenemos una mayor dificultad en llegar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Tenemos una muy grande dificultad porque ya la estructura familiar que está en crisis no nos ayuda como iglesia a llegar a evangelizar. A veces son los mismos padres, a veces hasta los abuelos, los que se resisten terminantemente en que sus hijos participen en la iglesia. Hay papás que prefieren llevar a sus hijos a 10 o 15 actividades que llevarlos a misa el domingo. Esa brecha la tenemos que ir acortando con los caminos y los procesos de evangelización. Le damos también la palabra a Martín López como última pregunta. Gracias. Padre, buenas noches, muchas gracias. Quiero preguntarle qué resultados tuvo, positivos o negativos. Bueno, positivos. La megamisión que ustedes tuvieron hace 10 años, ¿qué efectos tuvo? Tuvo un gran efecto para el despertar de la conciencia de muchos laicos. Nosotros llegamos a registrar hacia el 2017-2018 cerca de unas 1,600 pequeñas comunidades en toda la diócesis. Dicen que después de la pandemia todo es culpa de la pandemia, ¿no? Inclusive los efectos que tenemos del ausentismo en nuestras parroquias, decimos es que la pandemia y la pandemia, pero en efecto, la pandemia frenó muchos procesos de evangelización. También nosotros tuvimos en plena pandemia, al año de que llegara la pandemia, un año antes, cambio de obispo. Y a veces nos sucede también con los cambios de obispo, como sucede con los cambios de párrocos. A veces parece que es en algún sentido el borrón y el cuenta nueva. Y entonces ahí los procesos se frenan. Yo lo más positivo que rescato es la apertura de la conciencia en el tema misionero de los laicos. Cosas difíciles, a veces a los presbíteros nos cuesta agarrarle el impulso a los laicos. Y a veces nos convertimos, tristemente en comunidades parroquiales, en un freno de mano y no en un turbo que acompaña a los laicos en este impulso que tienen. Entonces, descubría por un lado la resistencia que a veces tenemos en el interior de la iglesia a procesos comunes y a procesos que nos impliquen tiempo, esfuerzo y muchas veces dedicación constante. Y ahí es donde yo descubro más debilidades en las personas que en los procesos. Gracias. Gracias, padre. Gracias, Sor Carmen, Sor Andrea, del equipo de la Vicaría Pastoral. Hay 3 preguntas en el chat. Madre Carmen, hermana Carmen, últimas, pues, nomás leerlas, y si el padre nos hace el favor con su paciencia de responder alguna de ellas, por favor. Muy bien. Dice, ¿de qué forma abordaron los cambios en las formas en que transmitían el Evangelio? Y la siguiente es, ¿cómo se prepararon los agentes de pastoral? Creí que eran 3, pero solamente son 2, padre. Sí, Gracias. bueno, la primera indudablemente, la forma de abordar los cambios de época es darnos cuenta que muchos de nuestros métodos de evangelización que utilizamos durante décadas, y diría yo durante siglos, ya no son funcionales, ya no son actuales. Y tenemos que replantearnos eso. La forma de abordar estos cambios es mirar estas nuevas realidades que tenemos y cómo las recibimos, cómo acogemos esta realidad para evangelizarla. Se necesita un corazón de pastor y se necesita corazón de hermanos, corazón del hermano que quiere acompañar al hermano
para que descubra a Jesús. ¿Cómo lo abordamos? Tratando de hacer conscientes que estamos en un cambio de época, porque hay gente que se resiste a verlo y que quiere que las cosas sigan igual que antes, y ya no es posible. Ya hay cosas en la iglesia que ya tendríamos que dejar de lado por ir a caminos nuevos, a caminos nuevos. Sé que lo que estoy diciendo para algunos puede sonar chocante, lo sé, pero yo estoy convencido en eso que dice el Papa. A veces nos cobijamos en estructuras que nos dan falsa seguridad y no salimos al campo del encuentro con el otro, del diálogo con el otro. Y eso es complejo. Yo lo he notado y terminaría con esto en el tema con los jóvenes y con los adolescentes. ¿Qué trabajo nos cuesta llegar a ellos? Pero cuando logramos llegar es porque les llegamos a su corazón. Sentarte con ellos, platicar con ellos, preguntarles de su escuela, que te cuenten de sus situaciones sentimentales y demás. Digo, en estos últimos años, después de la pandemia para acá, creo que he trabajado con más jóvenes que antes de la pandemia. Y ha sido porque el corazón tuvo que abrirse para ir como pastor a buscar a estos que tenían tanta necesidad. Y yo puedo decir que la brecha solamente se puede vencer saliendo de nosotros mismos para ir al encuentro del que está tirado por el camino de la vida y necesita un acompañamiento. Yo lo que les diría es, cuando ustedes salgan a evangelizar, no lleven una verdad. Miren el dolor de los que están ahí enfrente y pregúntense cómo les pueden anunciar a Jesucristo. Primero acompañándolos, generando cercanía, generando empatía. Y a veces nos podrán cerrar la puerta 10 veces en la nariz, pero esto lo decía el padre Amadeo Cincini a los promotores vocacionales cuando nos decía que les propusiéramos a los jóvenes el camino de seguir a Cristo. Y nos decía él, detrás de un no hay un sí, pero hay que saberlo encontrar. Entonces, detrás de cada no que te van a encontrar, hay un sí, pero hay que saberlo encontrar y hay que tener paciencia hasta poder encontrar. Se prepararon los agentes de pastoral durante 2 años, primero animando el corazón y luego capacitando para la misión. Gracias. Bueno, espero que en medio de las dificultades de la reunión algo haya podido quedar ahí. Los invito a conocer el canal de Yo Soy Dracma. Le envié algunos materiales al padre Aníbal para poder conocer algunas cosas. Ahí estamos a la disposición y para servir con mucho gusto. Muchísimas gracias, Padre José Carlos. Precisamente sobre los materiales que nos ha enviado, escucho un eco, disculpen. A ver, quizás soy yo. Sí, es usted, padre. Sí, yo soy. Es que Tiene que apagar el sonido de una. Ajá. un momento. Ya lo silencié de una, a ver, hable. Ahora, Sí, listo. ahí está. Perdón, pero es que me falló la computadora, me falló el celular y falló todo ahora. Bendito Dios, pero para gloria de Dios. Padre, gracias por este compartir como pastor. Con Caridad Pastoral yo creo que ha abierto su corazón y su experiencia a lo largo de estos años, porque yo creo que ha tocado el corazón de los laicos, ha tocado el corazón de los hermanos religiosos de vida consagrada, y ha tocado el corazón, creo yo, de los padres aquí presentes, animándonos a vivir la caridad pastoral con humildad. En este año del Jubileo de la Esperanza, Padre, yo le comparto que a mí me ha dado esperanza. Me ha compartido esperanza en este proceso que hemos iniciado en la diócesis de cara al 2031-2033. Gracias por este compartir. El Padre, como bien dice, me ha enviado algunos materiales. Si gustan participar, conocer estos materiales, les invito a envíen un mensaje al WhatsApp de la oficina de pastoral, que es el 644-420-7147. Repito, 644-420-7147. Ahí manden un mensaje con su nombre, parroquia y decanato. Y nosotros los vamos a agregar al grupo de decanato que tenemos de WhatsApp
y ahí vamos a compartir diariamente, de aquí al martes próximo más o menos, cada uno de los materiales que nos ha compartido el Padre. No los vamos a compartir todos en bola porque ya ve que se nos pierden. Uno diario les vamos a compartir excelentes materiales que nos envió el Padre. Y si nos permite el Perpetuo Socorro de Guaymas, les vamos a compartir también el material que envió el Perpetuo Socorro, si nos lo permiten. Como dijo el Padre, pues no hay copyright del Evangelio. Bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Para la semana que entra, con el favor de Dios, vamos a hacer un nuevo link. Vamos a tomar ciertas previsiones y disculpen si esas previsiones a veces nos causan más problemas técnicos. Por lo demás, bendiciones. Gracias, Padre. Si gusta darnos la bendición, o no sé si ande por ahí, o ya salió. Sí, no, todavía ando por aquí. Si nos gusta dar la bendición, Padre, por favor, para cerrar. Con muchísimo gusto, que de verdad el Señor bendiga el camino que tienen en su diócesis, que el Espíritu Santo siga acompañando a su padre y pastor obispo, a cada uno de los presbíteros, de los diáconos, de los religiosos, religiosas, consagrados, y de cada uno de los laicos que, movidos por la luz del Espíritu, quieren llevar el anuncio del Evangelio, no mirando el éxito de la misión, sino la necesidad de los hermanos. Y que así la bendición de Dios descienda sobre ustedes y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Gracias, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias a cada uno de los sacerdotes presentes, vida consagrada, laicos, muchísimas gracias. Recuerden, en el WhatsApp, manden un mensaje al WhatsApp 644-420-7147, 644-420-7147, tu nombre, tu parroquia y tu decanato, para saber que sí existes, si eres concreto y si eres de la diócesis, porque ya ven que Fabrizio nos echó a perder algunas cosas. Entonces vamos a tener, disculpen las previsiones. Gracias al Padre José Carmen, gracias a cada uno de ustedes su presencia, que esta misión tome un rostro concreto en cada una de las parroquias, que estas enseñanzas que hemos recibido sean para gloria de Dios y nos animen a caminar. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Va a haber distintas propuestas querigmáticas de 3 movimientos distintos para que conozcan algunas opciones. Claro, es una propuesta. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga y que tengan una fructuosa y bendecida y samaritana megamisión. Buenas noches, muchachos. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.